Bueno, Jonathan, siguiendo con el eje central de nuestra historia, que es de donde estamos sacando algunas enseñanzas que nos brinda la Biblia en Génesis 24, hay algo que me llama la atención de una forma asombrosa y abrumadora incluso. Mira que en el capítulo 24, verso 13 dice, ya el siervo había partido, había trasegado, había transitado el camino desde la tierra de donde estaba Abraham hacia la tierra de los padres de Abraham. Okay. Entonces él llegó a la ciudad. Y acá en el verso 13 describe una situación particular. Dice, he aquí el mismo siervo le está hablando a Dios. Y dice, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. ¿Sí? Entonces, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. O sea, no es casual que él, el siervo, esté en un lugar como la fuente de agua. No cualquier doncella iba a la fuente de agua. Quienes se acercaban a la fuente de agua tenían ciertas características particulares que podían llamar la atención de un hombre que quería esposa. Entonces, de aquí parte un principio, no un principio, digamos que una reflexión que nosotros podemos tener, y es, si yo quiero una buena esposa o si yo quiero un buen hombre para mi vida, en el caso de las mujeres, ¿a qué lugar yo estoy yendo para conseguirlo? Ahora, no necesariamente estoy diciendo que en la iglesia tú encuentras la pareja ideal, no, todo lo contrario. Yo sé que a veces en la iglesia hay de todo. En la iglesia hay personas buenas, personas malas, porque yo siempre lo miro desde esta perspectiva, y es que la iglesia no es un museo de santos, sino que es un hospital del alma. Hay gente rota que está en continua reparación. Entonces, digamos que yo no puedo decirte, tiene que ser de la iglesia o tiene que ser de la misma denominación, no. A lo que me refiero es a qué lugar yo me estoy dirigiendo para conseguir la persona idónea que me acompañe el resto de mi vida. Creo que este es uno de los mayores errores que muchas veces se cometen a la hora de buscar, de colocar la mirada. No es lo mismo, es más bien, planteo la siguiente situación. Hace unos días yo le exponía esto a una consultante porque en algunos Me interesa momentos... una consultante. En Empezamos algunos con los momentos- casos problemas. En algunos momentos uno tiende a cuestionarse, ¿cierto? Sí, Uno total. tiende a cuestionarse cuando eliges, por qué elijo mal. Y entonces es allí donde uno tiene que entrar a reflexionar desde dónde estoy eligiendo, hacia dónde estoy mirando. No es lo mismo, y con el respeto de muchas personas que tal vez les gusten algún tipo de actividades, ¿sí? De pronto extrasociales o sociales, no es lo mismo que un cristiano coloque la mirada en una discoteca, ¿cierto? A un evento social masivo, que tal vez no sea cristiano, pero que sea un evento social sano, y que allí tú puedas de pronto tropezarte con alguien, conocer a una persona y empezar a evaluar alguna serie de características, comenzando por lo menos con los valores, cómo habla, cómo se expresa de sí o de las personas que están a su alrededor. Muy importante lo que acabas de decir. Eso es sumamente importante. Y lo otro es que si tu mirada está puesta en la iglesia, no sesgar, no idealizar esa creencia de que el hecho de que estamos en la iglesia de Cristo, estamos en el cuerpo de Cristo, pues lastimosamente no todas las personas aún tienen el mismo grado de madurez y de sanidad, y que muchas veces nos vamos a encontrar con personas, hombres y mujeres, que aún no han trabajado, no han resuelto esas sanidades, ¿sí? Y que incluso tienen ese sistema de creencia disfuncional en cuanto a las relaciones y en cuanto al amor, y terminamos enganchados en relaciones tóxicas, Aún dentro de la misma iglesia. aún dentro de la misma iglesia. Ahora, yo voy a explorar un terreno peligroso, Jonathan. Y te voy a invitar a que lo hagamos. Yo siempre he tenido la firme convicción de que cuando la Biblia se refiere al yugo desigual, no necesariamente, bueno, sí hace parte de eso, pero no necesariamente se refiere a si una persona es cristiana o no. Okay. Porque aún dentro de la misma iglesia, personas que comparten la misma doctrina, el mismo credo, el mismo estilo de vida, aún
siendo cristianos, pueden tener un yugo desigual, porque de pronto tienen una perspectiva frente a la vida totalmente diferente, tienen una manera de resolver los conflictos totalmente opuestos, y son brechas que al principio no se notan, pero que con el tiempo esas pequeñas brechas terminan socavando, minando la relación a tal punto que termina existiendo un gran cráter, un gran abismo entre ambos, Sí, aún siendo cristianos. claro, y ampliando un poco la perspectiva que das en cuanto a este pasaje, indudablemente no se refiere solamente al hecho de que el uno sea cristiano o que el otro no. Hay muchas diferencias que pueden convertir una relación en yugo desigual, que no necesariamente tiene que ser en el parámetro cristiano. Ahora, lo ideal, o lo que uno espera como cristiano es tal vez uno encontrar a esa persona dentro del mismo pueblo, es lo ideal, es lo que se espera. Pero aún así, cuando uno va por la vida y uno va evaluando a las personas que están a su alrededor, empezamos a cuestionarnos y a darnos cuenta que incluso hay personas que tal vez no son cristianas, pero que tienen una simiente de valores que son sumamente importantes y que son simétricas, es decir, son paralelas a la filosofía y a tus propios valores. Y son complementarias a mi estilo de Exactamente. vida. Ahora, en cuanto a esto, claramente es importante que nosotros como cristianos primero sepamos elegir desde adentro, es decir, desde el mismo pueblo, obviamente sin colocar esa mirada dicotómica, de vamos a mirar acá y lo demás no existe, no, porque indudablemente Dios, dentro de un propósito, dentro de un plan, puede traer una persona de afuera, convertirla, sí, que precisamente no somos nosotros los que convertimos. Correcto. Esa es una idea un tanto Hay peligrosa. muchos casos que se han dado. Sí, pero indudablemente cuando el propósito de Dios está en ese tipo de relaciones, que son excepciones. Es la excepción a la regla. Exactamente, que se puede dar porque hace parte de un propósito de Dios. Pero la conclusión a tu pregunta es básicamente que nosotros como cristianos no cerremos la mirada, ¿sí? Que tratemos de enfocar nuestra mirada en esos valores cristianos, esos principios morales que tienen todas las personas. Indudablemente sin que esto vaya en oposición con nuestros proyectos, nuestros propósitos y pensamientos cristianos. Y el que no es cristiano, ¿a dónde, a qué fuente debe acudir? Ok, bueno, La pregunta del millón. En cuanto a esta parte, creo que no cambia mucho, porque aunque tal vez no sean cristianos o no pertenezcan a alguna comunidad cristiana, tienen que tener elementos básicos para poder saber dónde mirar, ¿sí? Los valores. ¿Y en quién fijarse? Los valores son sumamente importantes. Los proyectos. Uno tiene que saber hacia dónde se está dirigiendo. Porque, por ejemplo, yo me puedo encontrar con una persona que es muy guapa físicamente, que es muy atractiva, pero que dentro de sus proyectos, por ejemplo, ella quiere tener hijos y yo no quiero tener hijos. Entonces, eso genera una incompatibilidad que tal vez en el momento, por el enamoramiento, por la efusividad, pues no se nota la diferencia. Pero a mediano y largo plazo eso va a generar una asimetría, es decir, va a generar una distancia entre esas dos personas y puede terminar convirtiendo eso en un yugo desigual. Entonces, para que veas que el término yugo desigual no solamente hace énfasis en el pueblo cristiano, incluso hacia afuera, en el resto de la sociedad. Correcto. Solo que es un término bíblico, pero que aún así cuando aplica en cualquier ámbito. Exactamente, cuando uno lo lleva hacia afuera, uno se da cuenta que tiene que ver básicamente con la incompatibilidad. Entonces es importante que las personas tengan en cuenta cuáles son sus proyectos, qué cosas son negociables, qué cosas no se pueden negociar, cuál es tu lenguaje del amor, cuál es tu necesidad emocional, y que todos estos proyectos estén alineados. Ahora, no quiere decir que sean los mismos, pero quiere decir que haya unos valores y un pensamiento de vida similar. Que nos permita, incluso aunque nuestros proyectos no sean similares, que nos permitan esos valores llevarlos a cabo. Totalmente de acuerdo. Y en el mejor de los casos, que es la intención que nosotros como cristianos tenemos y deseamos, es que esa relación esté basada en Cristo, que esa relación esté basada en los pilares fundamentales que nos enseñan las Escrituras.